Muy buenas noches. Continuando con las entrevistas que le hizo mi compañero la vez pasada. Cuénteme cómo se encuentra últimamente. Ahorita ya un poco mejor, me duele mucho la cabeza, pero como las pastillas me dieron en la posta, me ayuda bastante. Coménteme, no sé si se acuerda que en la primera entrevista que hicimos me comentó que sufría pérdida de memoria. Cuénteme, en este proceso que hemos estado entrevistándola, ¿cómo ha ido esto de la pérdida de memoria? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Ha tomado cartas debido al problema? ¿Cómo se llama? Me fue ¿no? Al que me vieron, me dijo que era de la tensión, preocupaciones y todo eso. Pero igual, sí, igual. Y aquí en esta semana, que es el 17 más o menos, me habían citado al hospital regional. Lo que es, tengo ¿cómo se llama? Mi terapia de lo que es los tiroides, ¿no? Para que el doctor me vea. El 19, y cómo se llama, y ahí creo que me imagino que el doctor vuelvo a expresar de nuevo todo este dolor de cabeza, porque de verdad creo que Es muy son de las mismas, frecuente. sí, creo que es de las mismas hormonas que la tiroides no está produciendo como debería de ser, me imagino, ¿no? Entonces creo que ya me derivará el porqué. Ok, bueno, como le comento, hemos estado, por así decirlo, indagando sobre su vida, sobre su familia. Eh, Hemos dado datos muy interesantes, la verdad. Pero el día de hoy voy a como que a indagar más sobre usted. A veces de repente si se le hace incómodo algunas preguntas, lo voy a entender, pero hágame recalcar eso, ¿no? Para poder de repente moderar la pregunta o evitarla, ¿no? Porque sé que a veces vamos como que a indagar muy profundo, muy cosas íntimas, entonces no sé si está de acuerdo. Bueno, la entrevista pasada nos comentó sobre su familia, sobre su historia, cómo nació, sobre sus trabajos. El día de hoy yo quiero preguntarle si ha tenido, me comentó que sufre sobre la tiroides, ¿no? ¿Qué otras enfermedades sobre tu transcurso de su vida ha pasado? A ver, cuando era pequeña, más o menos como a los 5 años, mi mamá me comentaba que habría sufrido de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa enfermedad que les da a los niñitos? Descríbala, más o menos. Perdón. Ay, como, sí, ay, no te puedo explicar, como unas bombitas que salían en la cara, no Ah, ok. recuerdo, ¿cómo se llama? Quiere decir la varicela. La varicela. Entonces, ¿cómo se llama? Me había dado en la cara. ¿Se En acuerda el más o cuerpo. menos en qué edad le salió la varicela? Mi mamá más o menos me comentaba que a los 5 años, no recuerdo yo porque era, No tiene una edad exacta. sí, pero mi mamá me decía que a los 5 años, más o Ok. menos. La varicela apenas. Sí. Es una enfermedad muy contagiosa, así que normal. Sí, porque no ¿Qué? nos dejaban salir, por ejemplo, cuando estaban con esa enfermedad, no nos dejaban salir porque se decía que si estaban, es decir, que si te cogía dentro, bueno, tenían esa forma de decir, ¿no? Que si estaba dentro de casa, la enfermedad te había dado dentro, tenías que estar dentro. Claro. Y si había estado constantemente en la calle, no había salido y la enfermedad te tocó por un contagio en la calle, tenías que salir porque si no se encerraba dentro de ti. Bueno, es unas creencias que ellos decían anteriormente, ¿no? Es que ya. ¿Has sufrido algún tipo de accidente? Después, a los 18 años, me operaron de la vesícula. Ya. Era un dolor bien feo. Y llegué a que en el hospital de Mercedes me operaron de la vesícula. Pero fue muy traumático ese. Ok, cuéntame. Porque me fui al hospital de Mercedes y me acuerdo que entré caminando con el dolor que tenía y el doctor dijo no, que se tenía que operar. Sí. Yo entré un día martes, miércoles, jueves y no me operaban. Llegó el día viernes, entonces mi hermana, como trabajaba en una clínica con un doctor, tuvo que sacarme del hospital de Mercedes. Yo al llegar a la clínica, ¿cómo se llama esta clínica? No recuerdo bien su nombre, porque siempre me olvido los nombres. Y entonces, ¿cómo se llama? A la clínica Chiclayo. Y el doctor, llegué yo a las 5 de la tarde.
hicieron todos los análisis que deberían de ser, ¿no? Y comenzaron a hacer todo de nuevo. Y me dijeron que a las 11:30, ¿cómo se llama? Me iban a hacer, me iban a operar. Claro. Yo entro a la sala de operación, más o menos que recuerdo, ¿no? Ya estaban que cortaban, como era muy tensa en ese entonces. Y al sacarme la vesícula revienta afuera. Y entonces tuvieron que traer, me acuerdo que entre dormir y despertar que estaba un aparato bien grande para poder detectar dónde había caído la vesícula, las piedritas. Entonces yo salgo de todo eso, yo recuerdo levantarme a las 2 de la mañana, de la tarde, todo, y después que me pasaron todo al cuarto, más o menos me habrán pasado algo de 2 de la mañana, pero yo me levanto 2 de la tarde, 4 de la tarde, que desperté de la operación. Entonces, cuando veo, tenía un frasco de pura, como agua verde, que es así. Ya estuve ahí más o menos hospitalizada 5 días. Entonces, cuando me dieron de alta, me dijo el doctor, tú te vas a tu casa, ya vas a comenzar a comer. Pero si no toleras las comidas, porque por algún motivo se haya quedado alguna piedrita adentro, te vamos a regresar. Entonces yo, para que no me regresaran al hospital, comía y aguantaba para no vomitar, porque el doctor dice, el primer síntoma de vómito, te regresamos al hospital, te abrimos a la clínica, te abrimos la herida y vemos cuál es el problema. Y yo no quería olvidar, yo no quería regresar. Y cuando comía tenía que aguantar ahí para no vomitar, por el temor de volver a rezar. Después ya eso pasó, y cuando tenía más o menos algo de 25 años tuve un accidente de tránsito y me fui de cara en toda pista y sí, toda la cara se me malogró. Wow, muy grave, la verdad. Sí, pero así me acuerdo que me fue a trabajar con todas esas cosas que tenía en la casa. ¿Cuántos años tenía cuando pasó este accidente? Algo de 25, 28 años, no recuerdo muy bien la edad, pero ya estaba con mis niños pequeños. Ah, ya tenía. Sí, ya tenía mis niños. Ok, bueno, como le comenté al inicio, voy a tener que hacerle como que decir unas preguntas medias incómodas, por así decirlo. Cuénteme. Nos comentó sobre su educación, pero en su educación recibió algún tipo de, por ejemplo, charlas, información sobre lo que es su vida sexual, por así decirlo. Anteriormente, en ese tiempo no se daban charlas. Sí. Era algo como un tabú tocar esos temas, ¿no? Y por parte de mi mamá, mucho peor. No tenía esa comunicación No. abierta. Coménteme, ¿a qué edad fue su primera menstruación? Más o menos a los 11, 12 años. 11 o 12 años. 12 años. Cuando usted no tuvo ningún conocimiento previo sobre qué era una menstruación, o si tuvo un conocimiento, tal vez con una amiga, con el colegio. A ver, mi mamá más o menos nos decía, porque como tenía 2 hermanos mayores, con mis hermanas más o menos nos reuníamos, nos comentábamos eso. Pero no era un tema que se tocara como ahora, ¿no? A los jóvenes se les dice cuáles son ¿no? Lo que les va a pasar, o te dan una pastilla y te pasa. En ese entonces no decía pues mi mamá, ¿no? Más o menos nos indicaba que en cualquier momento llegaba menstruación y nada más. Entonces usted ya estaba, como decir, más o menos preparada, ¿no? O sea, tenía el conocimiento de que era una menstruación. Sí, porque las veía mis hermanas, naturalmente, que son mayores que yo. Cuando experimentó su primera menstruación, ¿cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo fue la reacción que tuvo a ese suceso? De susto, porque me comenzó a doler mucho el vientre. De bastante susto, porque no sabía cómo iba a venir, ¿no? Claro, le comentaron, Entonces, pero no era como, es decir, experimentarlo. Claro, experimentar. Y ahí con dolores. Ok. Cólicos. Después de eso pasó su regla, le comentaron que, o sea, más a detalle qué es una regla, o sea, qué síntomas, por ejemplo, lo que es el embarazo a temprana edad, le dieron esas charlas. En sí,
No, bueno, teníamos conocimiento porque, bueno, mi mamá decía, no, no se embarace, como toda madre, ¿no? Claro. Te explica. Pero no de que en el colegio en ese entonces no nos llegaban como ahora, ¿no? Llevas, por ejemplo, que te vas y te dicen, ¿no? Acerca de todo eso, hasta te dicen cuáles son los preservativos, cómo te debes de cuidar, todo. Claro. Entonces en ese entonces no nos decía nada, más bien la directora nos tenía más rece y rece, porque me acuerdo que era un colegio de mujeres católico. ¿A usted estudió en un colegio de mujeres? Sí. Ok. Tú, bueno, pasado el tiempo, visitó a algún ginecólogo. No sé, Nunca tuvo no. alguna visita de No, por ginecólogo. ese entonces no, hasta que yo me comprometo, me caso. Cuando se compromete recién tiene una Recién, visita al claro, a un ginecólogo. ginecólogo. Porque ahora, por ejemplo, los niños de 10 años, no tengo entendido, ¿no? Lo que es llevarlos y que les pongan las ampollas para los cánceres que hay, ¿no? Algo así me Claro. explicaba. Y entonces, pero en ese entonces no nos explicaban a nosotros, ¿no? Entonces yo a raíz de que tengo mi primera hija, pues visitaba al A ginecólogo y qué todo eso. edad estuvo con su pareja actual? Cuando tenía 20 años más o menos, 20 20 años años. tuve mi hija. ¿Aún recuerda su primera pareja? ¿O su esposo su primera pareja? Sí, ¿cómo se llama? A los 18 años más o menos. 18 años. ¿Cómo fue? Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia? Pero le fue muy novata, por así decirlo. Era Tenía traumático porque no miedo. sabía, ¿no? Lo que podía suceder, con el Claro, temor que puedas pasarte algo. Entonces no, algo que experimentas, pero no sabes lo que va a a lo que va pasar. pasando con el temor de mi madre, porque era bien recta. ¿A qué edad tuvo su primer hijo, me comentó? Más o menos a los 21 años, 21, Tu sí. segundo hijo. Y esos sí los tuve muy seguidos. Pues, Ah, ya tuvo 21, embarazos 22 años y a los 22, 23 tuve mi segundo hijo. sus, sus Sí. hijos. Ok, voy a repetirle otra vez porque quiero interesada en cómo es el trato con su familia. Sé que vive con su esposo, con sus 3 hijos, pero profundícime más cómo es el trato, otra vez, que en su familia hay respeto, no hay respeto, tiene algún tipo de conflicto con uno de sus hijos. Coménteme que sus hijos tienen pareja, cómo se trata con la pareja, si no tienen, de repente. A ver, el trato con mis hijos no es conflictivo con ninguno, ¿sabes? ¿Tuvo algún tipo de problemas antes con sus hijos? No, es decir, a ver, de lo que poco que yo sabía, o que de lo que yo vengo que me enseñaban, yo tenía de verdad bastante confianza con mi papá. Era mucho más abierta, pero naturalmente reservada en cosas, lo que era de mujeres, ¿no? Entonces, ese es el mismo trato que yo le pongo a mis hijos, ¿no? Cómo me enseñaron a convivir, ¿no? Y, por ejemplo, mi papá, el respeto, la consideración. Cuando él, por ejemplo, a mí nunca me castigó. ¿Qué hacía él? Me decía, tengo que conversar contigo, y me sentaba. No, era muy diferente a los tratos que yo he escuchado, por ejemplo, al papá de mi esposo, que sí era enérgico con ellos. Conmigo eran diferentes, con nosotros eran muy diferentes. Mi papá nos sentaba, nos decía las cosas, nos hablaba. Entonces es el mismo trato que yo pongo ahora en mis hijos. ¿Entiendes? En su educación me siento con ellos, converso con ellos, lo que no sé lo busco para poder indagar, para poder llevar algo, ¿no? No soy perfecta, pero más o menos quiero indagar y ver, que Ok. tengan esa confianza, lo que yo no tuve, porque anteriormente esa confianza no puedes tener con los padres. No, obviamente. Muy normal. Bien, me comenta que usted tuvo, como decir, una educación como que comunicativa con su padre, pero su esposo no era así. Cuando tuvo sus hijos, obviamente sabemos que la mamá siempre es la que está ahí, pero ¿cómo es que su esposo llevaba la educación de sus hijos? O sea, sé que son diferentes educaciones que usted como de su esposo, pero ¿cómo era el trato con sus hijos? O sea, usted los trataba comunicativamente, pero con su esposo.
Mira, él venía de una familia así, ¿no? Que lo golpeaba constantemente, ¿no? Y era muy, ¿no? Y los tratos antiguos que eran para ellos. Y yo a veces cuando él se enojaba, yo le decía, no, a mí no me trataron así. Por lo tanto, tú no puedes tratar así. Lo que fueron y trataron así a ti, no puedes hacer con otras personas. Porque a ti te dolió y no puedes hacer lo mismo con otras personas. Entonces, a veces sí los gritaba, como todo padre, hasta incluso yo no los gritaba y todo eso, ¿no? Y de castigarlos, a veces ya cuando están pequeños, y quizás no los castigaba, pero no de una manera brutal, no, agarraba la correa y les tiraba. Pero él se daba cuenta que él no podía ser así como lo trataron. Ahora él se siente y conversa con ellos, ¿no? Y les explica, ¿no? Lo que no hacía con su papá, de ir a jugar partido con, ¿no? Como hacían, ¿no? Otros niños, ¿no? O lo mandaban, por ejemplo, a él, anda, trae tal cosa, no te vas a jugar partido. Y si él se escapaba a jugar partido, pues lo castigaban. Claro. Entonces él no, él cambia eso porque él decía, yo quería salir a jugar con mis padres, pues yo quiero que mis hijos salgan a jugar conmigo. Y él ahora, pues no, con sus hijos sale a jugar, sale, ¿no? A partido, porque ya como son jóvenes también. Bien, eh, vamos a hablar, porque ya esto es como que la parte final de la entrevista. Vamos a hablar sobre su problema actual, no el motivo que nosotros estamos acá. Nos ha comentado bastante mientras hemos hecho los test, también lo hemos notado. Nos ha comentado que se ha ido al doctor. ¿Qué otro, aparte de ir al doctor, ha hecho para enfrentar esta enfermedad? A ver, por ejemplo, mira, ahorita tengo un dolor de cabeza insoportable. Lo que te vas a, a las instituciones, ¿no? No puede ser hospitales, hospital regional o postos. Lo único que te van a dar son calmantes, un paracetamol o un panadol. Claro. No te dan otra cosa. O un ibuprofeno, según. Y